tengo una bolita que sale cada vez que hace fuerza y cuando me echo en la cama se mete. Eso es un signo típico de hernia abdominal. Y eso los pacientes a veces no le dan importancia. Como va y viene, exacto, es algo que puedo manejar, ¿no? Exacto, pero ellos notan que cada vez es más grande y se asocia con dolor. Y eso es peligroso porque por A o B, por algún factor, una emergencia, cargan peso, se resbala, sale mayor cantidad de intestino y ya no se mete, se ahorca ese intestino. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar, está con nosotros el doctor José Luis Apaza Álvarez. Vamos a hablar con él el día de hoy de hernias, no solo abdominales, de hernias. Él es cirujano nombrado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde ha trabajado más de 11 años. Es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, es miembro de la Asociación Peruana de la Hernia, realizó su especialidad de cirugía general en el Hospital Arzobispo Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y él es natural del Cusco y como orgulloso cusqueño, por supuesto, ha estudiado medicina en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Bienvenido nuevamente. Gracias, Nicolás. José Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no nos explicas en primer lugar por qué ocurren las hernias? Excelente. ¿Y qué son, no? Claro. Para eso debo explicarles que la pared abdominal, esto que contiene nuestros intestinos, está formado por varios músculos que se entrelazan entre sí, los rectos, los oblicuos, los transversos. Todos esos músculos se entrelazan y forman esta pared que es el abdomen. Pero hay dos zonas débiles, el ombligo y la región inguinal, donde ese entrelazamiento de músculos se hace laxo muchas veces por X factores, ¿no? Por factores hereditarios, el sobrepeso, el tipo de actividad que realizan, pacientes tosedores crónicos. X factores hacen que en esa parte, por ejemplo, la región inguinal, se debilite esa parte y se hace como un orificio. Y al pujar, al toser, siempre esa zona débil va a cada vez dilatarse más y por ahí formar un bultito que sale, ¿no? El paciente dice, tengo un bultito que sale cada vez que pujo y hago fuerza. Y lo que sale por ahí es el contenido abdominal. Básicamente el intestino es lo que sale por ahí. Es el intestino. Exacto. Es decir, esos músculos lo que están haciendo es contener el estómago y los intestinos. Todo, es como una pared. ¿No es cierto? Pared abdominal. Entonces, cuando se produce esta apertura, lo que va a ocurrir es que una parte del intestino se va a salir. Pero... Exacto, ¿no? Entonces, siempre nosotros los cirujanos decimos que el abdomen es como una pared abdominal. Pero hay zonas débiles en la ingle, es como un hueco en la pared. Y por esa debilidad, lo que sale cada vez que una persona hace fuerza es el contenido abdominal, básicamente el intestino, ¿no? Y eso es peligroso porque tú pujas, claro, sale el intestino, se mete. Ellos ya saben ya. Tengo una bolita que sale cada vez que hace fuerza y cuando me echo en la cama, se mete. Eso es un signo típico de hernia abdominal. Y eso los pacientes a veces no le dan importancia. Como va y viene, exacto, es algo que puedo manejar, ¿no? Exacto, pero ellos notan que cada vez es más grande y se asocia con dolor. Y eso es peligroso porque por A o B, por algún factor, una emergencia, cargan peso, se resbala, sale mayor cantidad de intestino y ya no se mete, se ahorca ese intestino. Eso es claro. Y eso es una emergencia. Nosotros los cirujanos tenemos 6 horas para poder recuperar ese intestino. Y si pasa más tiempo, ese intestino está necrosado. Entonces, ya no hacemos cortecitos de 5 milímetros en la región inguinal para resolver la hernia, sino tenemos que abrir por la mitad del abdomen y poder resolver toda esa hernia complicada, que básicamente es un intestino necrosado, muerto, ¿no? Que tenemos que sacarlo y juntarlo bueno, ¿no? Y puede producir incluso un efecto más grave, ¿o no? ¿Puede romperse el intestino? Claro, hay casos severos, y sobre todo en los ancianos, porque ellos a veces no dicen nada, y ya cuando están complicados con la masa, el bulto ahí, van a la emergencia todo morado la zona, operamos y a veces pues eso conlleva una infección generalizada del paciente, ¿no? Imagínense que el intestino no funciona porque está atrapado, no come, vomita, se deshidrata, falla el riñón, entra en una infección generalizada y a veces es un mal desenlace, ¿no? Ahora José Luis, si tú en determinado momento detectas que tienes el comienzo de una hernia, ¿no es cierto? Te sale de repente un bultito, sientes una molestia. ¿Hay manera de revertir esto? O sea, ¿qué puedes hacer para evitar que esto empeore? En un inicio de repente evitar hacer esfuerzo físico y lo más importante es ir al médico para que le dé el diagnóstico, si es o no es una hernia. Porque muchas veces en la ingle aparecen otros bultitos que son un linfadenomegalia, un ganglio inflamado, ¿no? Que podría simular que es una hernia, ¿no?
pero esos ganglios no desaparecen cuando una persona está en reposo. En cambio, la hernia sí. Cuando hace fuerza, puja, aparece. Y cuando está echado, en reposo Tiende desaparece. a desaparecer cuando es leve. Exacto. Claro. Ese es el signo típico de hernia. Desaparece cuando el paciente está echado. E incluso el paciente ya sabe cuando es una hernia grande, porque a veces las hernias inguinales llegan hasta el escroto, a la bolsita donde están los testículos. Y el paciente solito se lo reduce cuando está echado. Ya saben que tienen hernia, ¿no? Entonces, ya saben que el tratamiento para una hernia es quirúrgico, hay que operar. La hernia es como el hueco en esta pared. ¿Cómo tratamos este hueco? Lo tenemos que tapar con ladrillos, cemento. Igual nosotros... O sea, resanas la pared, por Exacto. decirlo de alguna manera, la Nosotros cierras. usamos una prótesis que se llama una malla de polipropileno. En ese orificio nosotros remachamos una malla por dentro, lo sellamos. Para que no salga ya Exacto. la hernia. Ese es el tratamiento Pero indicado. entonces hay que tomárselo en serio. Sí. Es decir, o sea, si uno piensa que puede vivir tranquilo con su hernia y manejarla él mismo echado, empujándola, en realidad se está exponiendo un riesgo muy serio. El tratamiento indicado para una hernia abdominal es la operación, la hernioplastía que se llama, porque tenemos que usar una malla en esa zona, remachar ese hueco. No existe otro tratamiento. Vienen a mí pacientes que se han tomado jarabes, pastillas, X cosas, lamentablemente porque han sido sorprendidos, pero ya cuando yo... Porque eso es un cuento, ¿no es cierto? Cuento, que vamos a curar con hierba, eso, o con algún tipo de medicación, ¿no? Exacto. El tratamiento es la cirugía llamada hernioplastía. Ese es el tratamiento definitivo y curativo. Ahora, ¿en qué, es decir, en algún sector es más, por edades o por regiones o por actividades, es más común la hernia? No, porque... O sea, ¿dónde es más común que se presente o en qué tipo de personas? ¿En hombres? ¿Es igual que en mujeres? Es más frecuente en varones comparado a mujeres. Y diría más que todo en personas mayores. Pero también hay en jóvenes, pero también hay mayores. Sobre todo, ¿no? La gran mayoría de hernias están en personas mayores. Sin embargo, también hay niños o neonatos que nacen con hernias. Ya por otro tipo de malformaciones en el trayecto del canal inguinal, pero también hay hernias en recién nacidos, por si acaso. Y bueno, siempre recalcar que el tratamiento es quirúrgico. A veces el diagnóstico lo hace el cirujano examinando, palpando la hernia. La ecografía es una ayuda diagnóstica. Muchos quieren hacerse primero la ecografía. No, lo primero es que lo evalúe un especialista en hernias, que lo palpe, lo examine y ahí tenemos el 99%. Ahora, ¿cuán frecuente es, José Luis? Más o menos, la estadística es el 30% de la población tiene hernias, en promedio. 30% de la población tiene hernias. Y si una persona tuvo hernia en un lado, tiene un 30% de desarrollar hernia en el otro lado. ¿En el otro lado? Sí, eso está escrito en la literatura y se cumple. Ahora, lo recomendable es que si tuviste hernia en un lado, lo que tienes que hacer es estar vigilando, atento. Claro, además ya sabes los síntomas, así que si te aparece en el otro lado un bultito que aparece cuando empujas y cuando estás en reposo se mete, ya sabes que... Y no hay ningún otro tipo de síntoma que la aparición de la hernia y el dolor que pueda producir la presión. Al inicio, sobre todo es dolor, pero con el tiempo ya hay un bultito, ¿no? Una tumoración, un bultito. Básicamente eso es. ¿Y cuántas hernias habrás operado en tu vida, José Luis? Ya no recuerdo. Será más de, sin equivocarme, 5.000, 6.000 o más hernias. Qué cosa increíble. Sí, sí, eso lo hacemos todos los días, todo el tiempo y quedan muy bien los pacientes. Es importante que se operen. Si se operan a tiempo, al mes están corriendo, saltando. Y eso es lo que quería preguntarte, la recuperación y la Exacto. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que en las 2 semanas después de la operación se cuiden, no hagan esfuerzo físico, no estén subiendo y bajando grasa, que sea lo mínimo necesario. O sea que, para terminar, no es verdad que si, por ejemplo, tú haces ejercicio de manera muy intensa, abdominales, no es verdad que eso te produzca inevitablemente hernia. No. O sea, lo que No. es una condición previa a la que te produce la hernia. Sí, hay cierta condición, incluso a nivel de tejido conectivo, genético, X cosas, ¿no? Pero sí hay una predisposición. Eso asociado a otros factores se genera la hernia. Después que se opera un paciente, a las 2 semanas puede hacer caminatas largas. Al mes puede correr, saltar y después de 3 meses, si quiere ir al gimnasio, hacer deporte o hacer esfuerzo físico como antes. Ese es el objetivo del tratamiento de la cirugía, que el paciente vuelva a tener la calidad de vida que tenía antes. Hemos aprendido hoy día, José Luis. Muchas gracias. Ustedes han escuchado al doctor Apaza. Ya lo sabe. Si usted siente que tiene una hernia y piensa que usted la puede manejar, no se equivoque. Vaya
donde el especialista, hágale caso al doctor Apaza, que de esto sabe más que todos nosotros juntos. ¿Ah? Y para eso estamos nosotros acá, para que usted esté informado y cuide su salud de manera adecuada. Para eso es Hablemos de Salud. Siga con nosotros.